¿Vosotros creéis que había un tipo de gyaru que ponía esas cosas? Como Pokémon o Keroro Gunso, ¿conocéis? Típica cosa que te pondrías en una fiesta pijama con tus amigas. Eso era Eso moda es. gyaru. Sí, sí, sí. Por aquí caminaban, muchos gyaru así. Yo creo que mucha gente hizo cosas cuando era joven y ahora se arrepiente. O ellos tenían una moda que ahora sí ven las fotos de aquel momento les da vergüenza, ¿no? Pero yo no soy así. Yo ahora veo las fotos de cuando era joven, no me da vergüenza. Y casi yo nunca hablo sobre cuando era joven. Entonces hoy voy a contar mi época de gyaru. A lo mejor mucha gente que nos ve no sabe qué es gyaru, ¿no? Gyaru es una moda japonesa que apareció en los años 70 y cada tiempo aparecía nuevo estilo de gyaru. Entonces no podemos decir qué es gyaru, pero si habéis buscado algo de moda japonesa, seguro que habéis visto gyaru. Yo cuando estaba en primero de bachillerato me empezó a gustar sobre gyaru y también compraba las revistas de gyaru. En ese momento había muchos tipos de gyaru, pero no me gustaba imitar a alguien, entonces yo hice mi propio estilo de gyaru. Mi estilo era parecido a shiro gyaru. ¿Y eso más o menos en qué año era? Más o menos el año 2000 empezó a aparecer shiro gyaru, pero antes estaba de moda Ganguro Yabamba, que tenía la piel morena o muy negra y tenía muchos colores de maquillaje y como no sé cómo puedo explicar. Ernesto, pon una foto. Y también tenía el pelo de muchos colores, blanco o rubia. Pero ese tipo de gyaru llamaba mucha la atención, pero a mí no me gustaba. Pero más o menos el año 2000 nació el estilo de shiro gyaru, que no necesitaba maquillarse tanto y tenía la piel blanca, la ropa no era tan exagerada. Yo creo que parecía más estilo de shiro gyaru. ¿Tú qué te crees? ¿Que eres la única que te inventas estilos de gyaru? Yo también me voy a inventar uno. A partir de ahora voy a ser underground gyaru. Lamentable gyaru. Más o menos, ¿en qué época te pilló a ti esto del gyaru? Más o menos 2000, antes y después. Cuando era estudiante de bachillerato no podía maquillarme tanto como gyaru porque esa escuela tenía reglas que no pueden maquillarse ni teñirse el pelo, pero algunas chicas de bachillerato que eran gyaru iban a escuela maquillando pelo teñido y siempre peleaban con los profesores o no pueden pasar clase y a mí no me gustaba ese tipo de problema, entonces no iba tan gyaru. Pero mi último mes de bachillerato me teñí el pelo totalmente rubia y cuando tenía que ir clase yo pintaba con el spray negro y iba así. Espérate, que yo ese dato no lo conocía. ¿Cómo que pintarte el pelo con spray? Vendía spray que pintaba negro. ¿Pero eso no es malo para el pelo? No sé, pero mejor que pelear con los profesores. Yuko en 2030, calva. Y en ese momento las gyaru estudiantes ponían los calcetines blancos muy grandes, largos. Y ese tipo de gyaru se llamaba kogyaru y ahora casi nadie lo utiliza. No veo. Dentro de tu grupo de amigas, ¿tú eras la única que seguía la moda gyaru o tú estuviste influenciada por tus amigas? No, mis amigas también tenían estilo de shiro gyaru. Yo cuando entré a la universidad, una chica no quería ser mi amiga porque yo tenía estilo de shiro gyaru y entonces ella pensaba que soy una persona un poco mala y yo también
como ella era gyaru y pensaba que ella es una loca o algo así, porque gyaru da la impresión de un poco dura, carácter fuerte y no quiere ir a la escuela. Yo no quería ser así, ¿no? Es que gyaru se parece yankee, pero al final con ella yo me llevaba bien, ¿eh? Éramos amigas. Ahora que dices esto de yankee, Shibuya era un nido de yankees, no sé ahora no se ve tanto, pero antes, 2005, 2000 o por ahí, había un montón de yankees, un montón también de Gyaru Otoko, Gyaru-o. Los Gyaru Otoko serían los chicos que siguen la moda Gyaru, ¿no? También había diferentes estilos de Gyaru Otoko, ¿verdad? Había Ganguro, sí. No, o sí, Ganguro. Wow. Aquí en Shibuya se hacían un montón de sesiones de fotos de Gyaru famosas o de Gyaru Otokos también famosos. De aquí de Shibuya surgían o siguen surgiendo un montón de modas que luego van al resto de Japón, ¿no? Incluso salen al resto del mundo. Y aquí en Shibuya también está un edificio principal, ¿no? Para las Gyaru, la meca de las Gyaru. Ella está trabajando bien, ¿eh? Se está esforzando mucho. Este edificio se llama Shibuya 109, pero nosotros decimos 109 o Marukyū, más corto, ¿no? Cuando tenía 20 años empecé a trabajar en una tienda de ropa de gyaru. Yo hice entrevista aquí, 109. Yo vine a hacer aquí entrevista. Todavía existe mi tienda aquí, entonces vamos a verlo. ¿Cómo que tu tienda? No es mi tienda, pero... ¿Qué tal? Qué recuerdo, ¿no? Yo trabajaba en una marca que se llama Spiga y aquí esta planta todavía existe, entonces vamos a ver. Y este logo, qué recuerdo. Spiga. Sí, aquí hice entrevista. ¿Todavía se mantiene igual? Sí, casi igual, ¿eh? ¿En tu época había rebajas tan grandes? 70%, al máximo. Sí, sí, así ya. Yo decía, ¡irashaimase! ¿Tú también gritabas por el altavoz? Como mi Honda está un poco roto y quería comprar, pero todo estilo de gyaru, ¿no? Como muy brilla mucho. A mí me gusta más esto, ¿eh? Oh. Tiene líquido dentro. Me estoy dando cuenta de una cosa. Hay varias dependientas que son extranjeras y también hay bastantes extranjeros aquí. Ah, ¿sí? ¿En tu época también era famoso entre gente de otros países o solo japonesas? Yo creo que solo japonesas. En esa época más famosa Lolita. En otros países, creo. La verdad es que se ven tiendas de diferentes estilos, ¿eh? Es que son 8 plantas y en cada planta pues hay, como veis, un montón de tiendas diferentes. Sí, Surimakubi también era muy famosa en esa época. O Surai también me gustaba. A mí me gustaba la ropa de gyaru y también a mí me gustaban las cantantes gyaru, por ejemplo, Kumiko Da, Ayumi Hamasaki y Amuro Namie. Namie Amuro. Pero no intentaba ser igual que ellas porque era imposible, ¿no? Es que ellas son más guapas. Entonces yo tenía mi estilo más o menos. Pero una cosa que no me gustaba, cuando yo salía con mis amigas, siempre muchos chicos querían ligar con nosotras. Porque yo creo que parece que gyaru es más fácil para ligar. Pero no me arrepiento nunca ser gyaru porque era muy divertido para mí y fue una buena época. Yo no conozco nada, ¿vale? Sobre el tema este de gyaru, así que por eso no estoy hablando nada en este vídeo, porque es que de verdad que estoy súper pegado. Pero a mí me resulta, o no lo sé, no he visto los precios, pero me parece que esta ropa tiene pinta de ser cara. Son muy baratas, sobre todo ahora, la época de rebajas. Muy bien. Hay algo que me parece curioso y es que aunque estamos en Shibuya, no hemos visto tantas gyaru o tantos Gyaru Otoko como, no sé, como uno esperaría en Shibuya, ¿no? Porque por lo menos antes Shibuya era eso, ¿no? El núcleo, ¿no? Donde se reunían la mayoría de las gyaru en Tokio. Siendo incluso domingo por la noche, ¿eh? Que es uno de los momentos en los que más gente hay por la calle. Antes gyaru llamaba mucha atención, pueden reconocer muy fácil, pero ahora ya no tanto. Parece más normal, pero realmente si buscamos fijamente, sí hay muchos estilos de gyaru, ¿eh?
Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Ahora ya no veo tantas chicas que llevan la ropa de gyaru o no llama la atención, ¿no? Pero sí existe y nunca va a desaparecer gyaru porque todavía tienen la revista de gyaru. Por ejemplo, Ageha, Pop Teen. Y en mi época había una revista que se llama Egg. Ah, que ya ha desaparecido. Ya ha desaparecido. I don't know what is happening. Japón con jamón. Japón con jamón. En YouTube. No, no me he visto. En Japón me los encuentro. Ah, muy bien. ¿De dónde? De Perú. Perú. Saludos hasta Perú. Pues estamos buscando la estatua de Chico. Ajá, ahorita estamos jugando. Sí, a Yoyogi Park, a montar bicicletas. Ahí, los dos manejando. Y fuimos a Akihabara, a la zona de muñecos. A comprar por montón, a comprar por montón. Sí. ¡Hola! ¿Ya? Oh, ¡qué brillo! ¿Qué íbamos a hacer? La revista Yoko. Ah, vamos a ver. Ahí está Yoko haciendo la transacción, no se ha visto. Vamos a hacer unboxing. Yo aquí tengo Pop Teen y Ageha. Y yo compraba así Pop Teen y Ageha también es muy gyaru. Y yo conozco a ella, es una youtuber ella. He visto muchas chicas con tacones altos. Yo también llevaba tacón alto, entonces ya este año otra vez vuelve como mi época. Ah, también como tipo de maquillaje. Vamos a ver cómo es. Pero hay muchos tipos de gyaru, como muy casual. Esto más elegante. Gyaru adulta, ¿no? ¡Wow! ¡Qué elegante! Algún día saldré yo también en una de estas revistas. Pero oye, hay una cosa de hoy que me ha gustado mucho y es que hemos visto algunos chicos turistas, ¿no?, que nos han reconocido y uno de ellos nos ha dicho que somos más guapos en persona que en los vídeos. Oh. Ernesto, ya está, tranquilito. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y Ernesto, tu chop. Recordadlo bien, un día saldremos en esa revista. Chao. 「